Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día. La anterior clase hemos quedado en autopsia, ¿no? Haciendo el examen externo, chicos. A ver, sáquenme de dudas. Chicos. ¿Se ve la pantalla, chicos? Autopsia. Sí, doctor. Bueno, entonces ese es el esquema habíamos quedado, ¿no? De cómo se tenía que hacer una autopsia. Habíamos visto que el examen externo y el examen traumatológico lo vamos a superponer para que en uno solo hagamos ambos exámenes. La apertura del cadáver les había indicado de que es indistinto, puedo abrir cabeza o puedo abrir el resto del cuerpo, o al revés, excepto en muertes por asfixias, especialmente en estrangulación y en ahorcadura. ¿Por qué? Porque la sangre se remansa demasiado en la cabeza, entonces necesito desfogar toda esa sangre contenida, por lo cual es recomendable primero abrir cabeza en esos casos. Después en el resto es indistinto, si quiero puedo abrir primero cabeza o primero tórax y abdomen. Entonces, empezamos con lo que es el examen externo y el examen traumatológico, que como acabo de decirles, voy a superponerlo ¿para qué? Para que en uno hagamos de la cabeza a los pies la descripción de todo lo que se ve. Va a depender si el cadáver va a llegar vestido o va a llegar desnudo. Si llega con vestimentas, voy a tener cuidado también con las vestimentas, porque no se olviden, es parte de las pruebas que se tiene que sacar. Hay dos delitos especialmente en los cuales hay que tener sumamente cuidado con las vestimentas, y esto es en lesiones por arma de fuego y en agresiones sexuales. En ambos, las pruebas pueden estar
sobre la ropa. Entonces, tenemos que tener cuidado al desvestir al cadáver. ¿Por qué? Porque podemos llegar a, especialmente en armas de fuego, podemos llegar a borrar. Cuando son en disparos de arma de fuego, con la boca del arma pegada al cuerpo, muy cerquita al cuerpo, puede llegar a depositarse el humo, la pólvora sobre la ropa. Y si nosotros manipulamos mal, todo lo que tenga que ver con humo, como vamos a ver cuando hagamos arma de fuego, se borra simplemente al tacto. O sea, es como cuando ustedes se manchan con un pedazo de carbón, ¿no es cierto? Entonces ustedes tocan y eso, el carbón pasa a sus manos. Y si ustedes tocan a otra superficie, traspasan este humo. Entonces podemos llegar a perderlo muy fácilmente. Lo mismo pasa en delitos de agresión sexual, donde mi objetivo es encontrar pues semen, ¿no es cierto? Y en el semen vamos a encontrar ADN para lograr identificar al posible agresor. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en manipular, en describir también. Tenemos que cada prenda, o sea, de la cabeza a los pies lo mismo, ¿no? Ver si es una chompa, una blusa, un vestido, de qué color, etcétera. Si es que están con fluidos frescos, como por ejemplo sangre, las vestimentas siempre se van a agarrar una tijera y se van a cortar por las costuras de los costados, no como nos desvestimos regularmente, no desabotonando, no abriendo el cierre, etcétera. Si no, agarramos una tijera y por el costado de la ropa, por las partes laterales, por ahí agarramos y cortamos. Si es que las prendas tienen fluidos frescos, como les decía, no puedo agarrar y doblarlas. Tengo que secarlas al ambiente, esperar a que sequen al ambiente, o al contrario, si es que hay una ventiladora, podemos agarrar y hacer con la ventiladora para que rápidamente sequen. Una vez que estén secas, se las dobla y se las mete en bolsas de papel. Ahora bien, en ese interín en que hemos sacado o hemos visto algo en la prenda que nos llame la atención, pues igual tengo que empezar a sacar fotografías. Desde que el cadáver llega, tenemos que ir documentando. No se olviden que no sabemos cuán complicado va a ser este caso. Puede ser de que sea un NN y simplemente ahí acabe la autopsia y nunca más sepamos de ese caso. Pero también puede ser de que a un mes, a un año, etcétera, no sabemos. Puede haber un juicio, pueden haber nuevas peritaciones, nuevos sospechosos, qué sé yo. Entonces, todas las pruebas que nosotros saquemos van a servir pues para o reabrir o continuar o mejorar un determinado caso. Ustedes han debido ver en estos casos policiales, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las pruebas inclusive se guardan años. Y a medida que van apareciendo dentro de la criminalística nuevas técnicas para buscar indicios, por ejemplo, el ADN, ¿no es cierto? Antes solamente se trabajaba en prendas grandes o en muestras muy grandes donde se tenía mucho ADN. Ahora ya las maneras de buscar el ADN, por ejemplo, ya son cada vez en prendas más pequeñas, con muestras más pequeñas también. Entonces, los laboratorios también han ido mejorando sus técnicas. Por lo tanto, algo que ahora puede no arrojar mucho, de aquí a unos meses, a unos años, de acuerdo al caso, podrá ser tal vez una prueba decisiva. Entonces, no podemos echar a perder ninguna de las pruebas. Entonces, hay que documentar. Y una manera de documentar es, pues, sacar fotografía y o video, ¿no? Como les decía, hay que mandar todas las pruebas
especialmente lo que son ropa con fluidos en bolsas de papel. Una vez que termino de trabajar sobre la ropa, voy a desvestirlo, voy a guardar y ya voy a tener el cadáver desnudo. Es de buena práctica, de primera instancia, antes de empezar a trabajar con el cadáver, de sacar una radiografía. ¿Para qué? Para que, como en anteriores clases ya les había dicho, ¿no? De que la radiografía muchas veces nos aporta datos que a simple vista no las hubiéramos tomado en cuenta, por ejemplo, lesiones por arma de fuego o tal vez fracturas ocultas, ¿no es cierto? Entonces es bueno, nos da un panorama más amplio para trabajar, para no entrar a ciegas a una autopsia. Ahora bien, antes de lavar el cadáver, especialmente en estos dos delitos que acabo de decirles, de arma de fuego y de agresiones sexuales, tengo que proceder a tomar muestras biológicas, o sea, a documentar el caso, con ya pruebas más específicas de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Si serán, por ejemplo, en agresiones sexuales, voy a buscar de la cabeza a los pies lugares donde pudo haber o puede haber algún indicio. Por ejemplo, en el cuello, en agresiones sexuales, voy a buscar chupones en la zona de las mamas, en el abdomen tal vez una mordida, qué sé yo, rasguñaduras, en lo mismo en la parte interna de los muslos, de los mismos genitales, etcétera, ¿no? No puedo lavar el cadáver hasta no haber sacado y agotado todas las pruebas, porque voy a lavar y obviamente se va a perder todo, ¿no es cierto? Ahora, voy a lavar siempre con criterio, ¿no? Cuando los cadáveres vienen con demasiada sangre que no nos deja ver realmente cuántas lesiones, cómo son las lesiones, etcétera. Entonces, en esos casos tengo que lavar. Pero si digamos, como van a ver en la autopsia que les voy a mostrar, el cadáver, por ejemplo, es un NN en la calle, un indigente, no tiene ninguna lesión, entonces no lavo, ¿ya? Solamente, o sea, lavamos cuando hay demasiada sangre o está sucio el cadáver, con tierra, etcétera, donde nuestro panorama del cadáver no es pues el real. Una vez que se lava el cadáver, ahí podemos ver el número de lesiones. Se ve mucho mejor. Pero en estos de agresiones sexuales y de arma de fuego tengo que tener mucho cuidado antes de lavar. Tengo que agotar todas las pruebas, como les decía. Por ejemplo, en agresiones sexuales sacaré los hisopados, tanto de todas las cavidades, ¿no? Boca, nariz, vagina, ano, etc. Ahora, en arma de fuego ocurre lo mismo. Cuando son en disparos muy cercanos, por ejemplo, como les decía hace un momento, la pólvora o el humo llegan y se depositan sobre la piel, o el anillo de Fish, por ejemplo, que se forma, ¿no es cierto? Entonces, son características que cuando las voy a lavar se van a perder. Por lo tanto, también fotografiaré y también sacaré los hisopados pertinentes de cada uno de estos lugares. Por eso es que primero voy a tomar estas muestras antes de lavar el cadáver, especialmente en estos dos tipos de delitos. Ahora, una vez que lavo el cadáver, vamos a tomar también su peso, su talla.
vamos a describir el color de la cabeza a los pies. Vamos a empezar por los pelos, ¿no? Por los cabellos. ¿Tiene cabellos? ¿No tiene cabellos? ¿Qué tipo de implantación tiene? Si es largo, corto, si es rizo, si es teñido, si tiene zonas de alopecia. O sea, todo lo que llame la atención. Y vamos a ir hacia la frente, hacia los ojos. Tenemos que abrir los ojos, tocar, buscar. Porque, por ejemplo, muchas veces ha pasado de que tiene algún elemento externo del ambiente, por ejemplo, que sé yo, un pasto, por ejemplo, ¿ya? Y se lo ha encontrado en un ambiente, qué sé yo, cerrado dentro de una habitación. Ahí no va a haber pasto, ¿no es cierto? Entonces, son pequeños detalles que ayudan dentro de la investigación, por eso uno tiene que ser minucioso, no tiene que pasar por alto, tiene que ser muy observativo. Lo mismo la nariz, la boca, por ejemplo, en personas que son drogadictas, ¿no? Que van inhalando. La nariz, por ejemplo, es un lugar muy importante para ver el tipo de lesiones que pueda llegar a tener la mucosa. Muchas veces se encuentran perforaciones del tabique en estos inhaladores crónicos, ¿no? La boca, tenemos que abrir la boca, ver lesiones dentro de la boca, cómo está la lengua, qué olor tiene en particular, si tiene algún elemento extraño dentro de la boca, si hay sangre, si está con la dentadura completa, o por ejemplo en personas mayores muchas veces la dentadura queda hacia atrás, cuando es asfixia por cuerpo extraño, por ejemplo. Tenemos que describir en la cara externa de la boca lo mismo. A veces cuando se los asfixia con la mano, quedan las marcas de los pulpejos de los dedos alrededor de la boca, donde la nariz, o contusiones, golpes a nivel de la cara, etcétera, ¿no? Entonces, el olor, por ejemplo, en los raticidas, o por ejemplo en lesiones por cáusticos, ¿no? Intoxicaciones por cáusticos cuando se han querido suicidar, por ejemplo, con algún cáustico. Vamos a ver que tenemos heridas a nivel de los labios, de la lengua, etcétera, ¿no? El estado de nutrición, si es normal, si es gordito, si es flaquito, si es caquético. Señas particulares como por ejemplo lunares, cicatrices, tatuajes, algo que, una pérdida, por ejemplo, de algún dedo, alguna malformación, ¿no es cierto? Algo que sea particular de esa persona. La edad aparente, generalmente vamos en múltiplos de 5, salvo que tengamos algún documento de identidad, ¿no? En ese caso, obviamente, vamos a dar la edad real. Pero si no tenemos ningún documento que nos ayude, bueno, voy a utilizar múltiplos de 5. 20 a 25, 30 a 35 años. Y en cadáveres recientes vamos a buscar lo que es los fenómenos cadavéricos, los de data reciente o los de data antigua. Habrá las livideces, la rigidez, dependiendo de las horas en las cuales ha pasado ya, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya conocen de estos fenómenos cadavéricos, entonces con el que se topen darán para también ayudar en lo que es la data de muerte. Junto con esto, ejemplos, en la cabeza, al describir cabeza, encuentro lesiones, tengo que describir cada lesión, como ya les había comentado alguna vez. No puedo describir, por ejemplo, si una persona ha sido apuñalada varias veces, qué sé yo, póngale 20, 25, 30, a veces hay así.
gente que es apuñalada de manera múltiple. Voy a contar, ¿no es cierto?, cuántas. Por eso voy a decir, lesiones por arma blanca hay un número de 30, digamos. No las voy a describir a las 30 como si fueran una sola. No voy a dar características de las 30 hablando de manera general. Las voy a enumerar. Tengo que sacar fotografías enumeradas y cada una de ellas las tengo que describir. ¿Por qué? Porque cada una va a mostrar una cronología diferente. Por ejemplo, la número 1 en su descripción va a ser muy distinta de la número 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona en la 1 estaba viva y en la 30 seguramente ya estaba fallecida. Entonces, las características de las lesiones pues son muy diferentes. En la primera estará con signos marcados de inflamación, en cambio en la última ya no. Y así se van viendo cuáles han sido las primeras, cuáles han sido las últimas, cuál ha llevado a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, de cada lesión. Por eso es que estas autopsias son, cuando hay múltiples lesiones, son pues tediosas, son largas, especialmente si haces bien tu descripción. Entonces, y eso es algo que como parte médica también debería de sernos fácil, pero muchas veces nuestras descripciones no son buenas. ¿Por qué? Porque en las historias clínicas, y esto va para todo, ¿no?, tanto para la persona viva como para la persona muerta, cuando ustedes están frente a una lesión, tienen que hacer exactamente la misma descripción que les estoy diciendo. Lo primero que tienen que poner es la zona, ¿no es cierto?, ¿dónde está ubicada? No puedo decir en la frente, solo en la frente, o en la cabeza, o en la mano, derecha o izquierda, no. Cada una de estas zonas tiene, pues, límites. Entonces diré en el dorso, en la cara palmar, en la cara dorsal, en el tercio superior, tercio medio, cerca a dar referencias óseas de dónde está, a 3 centímetros, por ejemplo, del arco superficial derecho, del arco superciliar derecho, o del, o qué sé yo, del mentón en el cuello, no sé. Entonces, tengo que dar referencias anatómicas para ubicar estas lesiones. No basta con decir. El otro día, por ejemplo, igual en una historia veo, y se presenta lesión en cabeza. ¿En qué parte de la cabeza? No puedo decir así. Tengo que dar, pues, referencias, estará en la región frontal, parietal, occipital, temporal, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ubicar. Por eso les digo, ya sea en el vivo, ya sea en el muerto, la descripción es exactamente la misma. Ustedes tienen que hacer una buena descripción. Tienen que darme qué forma tiene. Si es alargada, si es estrellada, si es desgarrada, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño tiene? Y eso es algo que nunca la parte médica no dice. ¿Cuántos centímetros más o menos tiene? ¿Cuánto por cuánto, por ejemplo? Número. ¿Cuántas son, no es cierto? Ahora bien, cuando hagamos lesiones vamos a ver también otra característica, que son las lesiones vitales y las post-mortem. Cuando son personas vivas, obviamente no se describe eso, ¿no es cierto? Pero cuando son personas muertas, sí. Me tienen que decir si existen signos de vitalidad o no. Estos van a ser prácticamente todo lo que es inflamación. Por ejemplo, bordes edematizados con coágulos, ¿no es cierto? Anillo equimótico. Pero en cambio en las post-mortem va a ser carente de estas características. A esto vamos a ir sumando que, por ejemplo, en lesiones, por ejemplo, cuando ustedes tengan en personas vivas, o bueno, igual en las muertas, cuando son por arma blanca,
A todo esto que aparte ustedes están viendo ahí, tienen que sumar características propias de estas lesiones, como son las coletas, los bordes, el fondo de la herida. Eso, cuando la persona está viva, si ustedes no me describen esas características, ustedes dentro de la parte médica se procede a suturar y se pierde esas características. Cuando el médico forense va a valorar a los hospitales, porque eso es lo que se hace, por ejemplo, una persona que ha sobrevivido a, qué sé yo, un ataque por arma blanca, llega a emergencias, se le sutura, se le atiende, se le opera, qué sé yo, y posteriormente el médico forense tiene que ir a hacer el mismo examen que hubiera hecho si es que hubiera llegado donde el primero. Entonces a él le hace falta esto, de que por ejemplo cuando ustedes van a suturar, coloquen pues en cuántos planos han suturado para que la parte legal pueda saber si era profunda o si era superficial. Y en la descripción que ustedes hagan en las historias clínicas me tienen que colocar si tiene coletas, no tiene coletas, dónde era, a la derecha, a la izquierda, etcétera. ¿Por qué? Porque en esos casos son sumamente importantes para la parte forense, para determinar, por ejemplo, dirección del corte, posición de la víctima en relación al agresor, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la parte médica, cuando hagamos arma blanca, y les voy a mostrar también casos tanto en el hospital como en la parte de los forenses, entonces la parte médica no coloca nada de eso. Ni siquiera o sea, simplemente nos pone heridas suturadas, nada más. No describe absolutamente nada, no describe el tamaño, no describe si han suturado a un plano, a dos planos, etc. Entonces son cosas que tenemos que adquirir buena práctica. Como les digo, a ustedes como parte médica, tanto en los vivos como en los muertos, me tienen que hacer esa descripción porque es lo correcto. Y de las lesiones tengo que, ahora simplemente vamos a hacer así, ¿no? Como existen distintos tipos de lesiones cuyas características pues son diferentes y que vamos a aprenderlas en el tema de lesiones. Pero lo básico es eso, dar dónde están ubicadas, qué forma tienen, qué tamaño tienen, qué profundidad, si son recientes, si son antiguas, y las características propias de cada una de las lesiones que vamos a aprender. ¿Ya? Eso lo tenemos que hacer de la cabeza a los pies. Todas las lesiones que encontremos. Y como les decía, si es que hay más de una, más de dos lesiones, cada una se la describe por separado. Entonces, una vez que hemos descrito el cuerpo de la cabeza a los pies junto con las lesiones, procedo a lo que es la apertura del cadáver. ¿Ya? Ahora bien, cuando vamos a mandar, porque al hacer la autopsia vamos a sacar un montón de pruebas. No es regla, ¿no? De acuerdo al caso, es igual que en las personas vivas. No a todos los voy a biopsiar, ¿no es cierto? Ni a todos les voy a sacar pruebas de sangre. Entonces, cuando estemos en la necesidad de mandar ciertas muestras, es bueno que sepan cómo se las manda. Por ejemplo, las vísceras se las tiene que mandar en formol al 10%. O en alcohol directamente. Adelantarles un poco. En la etapa de cuando abrimos abdomen, podemos llegar a tener dos frascos. Uno en el cual puedo poner vísceras en general, pueden ir juntas. Ejemplo, cerebro, hígado, riñón.
puedo mandarlas juntas en un frasco. Lo que no pasa con contenido gástrico. Contenido gástrico tiene que ir solito, ¿ya? Entonces, en este pool de vísceras que se llama, porque va más de una víscera, entonces, dentro del frasco que voy a mandar, entonces coloco el formol 10% o alcohol directo. Las muestras de sangre pueden ir, la mayoría se las saca sin anticoagulante, pero también de acuerdo a lo que voy a buscar, pondré el anticoagulante, ¿no? Entonces, varía de acuerdo a los casos, no es igual para todos. Pero sí es una general, digamos, esto de las vísceras, ¿no? Mandar en formol o en alcohol puro, directo. ¿Está entendido, chicos, hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Chicos? Sí, Doc. Cualquier cosa que no entiendan, no se comprenda, me paran y preguntan, ¿ya? Bueno. Entonces, para hacer la autopsia, vamos a necesitar instrumental. Este instrumental, si ustedes ven, es bastante básico, ¿no es cierto? No es nada sofisticado, no es nada difícil, nada costoso. La mesa, que ya habíamos visto, de acero inoxidable, que conocemos siempre, con esos orificios que sirven para sumir. El agua que está, aunque lavamos el cadáver, ¿no? Cuchillos, cucharones, bandejas, torteras, una regla, cincel. Ahora bien, muchas veces puede haber los famosos costótomos, ¿no? Pero también podemos usar o nos sirve el cuchillo, el bisturí o esta podadora que ustedes ven ahí. ¿Por qué? Porque cuando abramos el tórax, no vamos a abrir sobre el hueso, ¿no es cierto? Vamos a abrir sobre la articulación condrocostal. Por lo tanto, si no tenemos ni el costótomo ni esta tijera, o tijeras más grandes también, entonces simplemente las podemos abrir con cuchillo o con el bisturí. Porque, como les digo, vamos a ir sobre la articulación. Entonces no tenemos por qué hacer mucha fuerza para abrir ni para romper hueso, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esta articulación. Cabeza, por lo general, se abre con lo que es una sierra eléctrica. Pero a veces no hay la sierra eléctrica, o a veces se arruina, o también es un costo fuerte, ¿no? Porque las sierras eléctricas se van gastando rápidamente y a veces no hay para comprar más. Entonces salva el serrucho para cortar cráneo, ¿no? Para abrir cráneo. Les decía de que tenemos que mandar muestras y estas muestras se las manda en distintos tamaños de frascos, de acuerdo al caso de que voy a necesitar. Por eso es que también voy a ver si mando con o sin anticoagulante de acuerdo a lo que necesite. Voy a tener
un frasco en el cual, como les decía, puedo mandar varias vísceras, varios cortes de las vísceras, porque no voy a mandar todo. Voy a sacarme un pedazo y eso lo voy a mandar. Y en una va lo que es el contenido gástrico, cuando así también lo necesito, ¿no? Por ejemplo, en intoxicaciones por raticidas o por algún medicamento, por ejemplo, puedo llegar a mandar esto. O también dentro de la parte neta médica, puedo tener una persona que ha fallecido por hemorragia digestiva, que se dio una úlcera gástrica perforada. Entonces mando estómago para que me corroboren esto, ¿no es cierto? Para documentar el caso. Entonces mando estómago solito o el contenido. Por ejemplo, si se ha intoxicado por algo y quiero saber qué sustancia es la que con la que se ha intoxicado, entonces mando contenido gástrico, pero como les digo, tiene que ir solito. Aguja, hilo para suturar al final. Ahora bien, cuando, por ejemplo, decimos que ha fallecido por hemorragia interna, tengo que documentar eso también. Entonces, toda la sangre que voy a encontrar al interior del cuerpo, ya sea en tórax, en abdomen, voy a tener que medir y daré pues cuánto de sangre he encontrado al interior. Para eso es esta como probeta, ¿no es cierto?, grande para poder medir toda esa cantidad de sangre que pudimos haber encontrado. ¿Cómo voy a entrar a una autopsia? Tengo que, no se olviden que más allá de que sean cadáveres frescos o cadáveres ya con muy avanzado de estado de putrefacción, son, apenas uno fallece, empieza, ya les decía, ¿no?, la multiplicación de las bacterias, por lo tanto, son un peligro para nosotros. Entonces tengo que entrar muy bien protegido. Entonces mi equipo de protección va a ser pues de la cabeza a los pies, un gorro, lentes, doble barbijo, el pijama que normalmente nos ponemos. Sobre ese pijama tiene que ir este otro mandil que es desechable, y sobre ese mandil desechable va a ir el mandil de la bandera, ¿no? Ahora en nuestro medio lo que hacen es, por lo menos cuando era al otro lado el lugar de las autopsias, mandaban a comprar estos ponchillos de agua y con eso entraban, ¿no? Lo que no es correcto. Debemos de vestirnos adecuadamente para las autopsias. Esto también es algo bueno que ha traído la pandemia, ¿no? De que ha obligado a que reforcemos nuestro equipo de protección, tanto para la parte médica como para la parte de las autopsias, por ejemplo. Ya tenemos más cuidado, ya nos han dotado de más elementos para cuidarnos, ¿no? Y eso es algo sumamente importante. Entonces, el de la bandera, por ejemplo, el mandil ese no se desecha, no se lava y nuevamente se utiliza. Los guantes no tienen que ser tampoco los normales que usamos nosotros, los quirúrgicos. Si es que no hay los otros, los de la bandera también, tengo que usar doble. Ahora tengo que estar cómodo, ¿no? Mis manos no tienen que estar con guantes grandes ni muy apretados. Tengo que usar buenos guantes porque para diseccionar, para buscar, etcétera, para revisar, mis manos tienen que estar cómodas y no grandes, porque si no al cortar también me puedo llegar a hacer alguna herida, ¿no? Con botas, no con zapato común, ni los zapatos ni las zapatillas de médicos que tenemos, ¿no? Tenemos que entrar con botas.
Ahora bien, si no se tiene esto, tengo que cubrir mis pies con bolsas plásticas también. ¿Para qué? Para que una vez que termina la autopsia, todo lo que se pueda se tiene que desechar. No me puedo llevar nada a la casa. No se olviden que estamos trabajando con bacterias, muchas de ellas anaerobias, ya de acuerdo al avance de la putrefacción. Entonces, no me puedo llevar nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que uso en cada autopsia tengo que desecharlo. Ahora bien, cada mesa debería de tener muy buena iluminación, debería de tener un sistema de peso para pesar sin estar caminando en ese ambiente, ¿no? Ahí directamente. La mesa y esa otra bandeja que ustedes ven ahí al inicio de la camilla, esa se extiende para que cuando se trabaje cabeza, los fluidos que puedan llegar a salir de la cabeza no vayan y ensucien el piso, ¿no? Entonces, los fluidos caen en esta segunda bandeja para poder trabajar. Idealmente es bueno trabajar entre 2 personas, uno que anote y uno que diseccione. Como les decía, no puedo dejar simplemente a mi memoria el documentar un caso. Se nos va a ir, son muchos detalles, especialmente cuando son muertes violentas, en las cuales hay que documentar mucho. Entonces es bueno ir entre 2 personas, o tú grabando en tal caso, porque se te van muchos detalles, entonces por lo tanto necesitas pues otra persona los vaya anotando, ¿no? Este es un sistema de pesos para los cadáveres. Y los cadáveres deberían de llegar en estas bolsas también. Ahora también, por ejemplo, ya conocemos estas bolsas de aquí, ¿no es cierto? La pandemia nos ha hecho empezar a trabajar con estas bolsas. Pero los muertos, por ejemplo, en la calle, etcétera, o en las casas, generalmente pues los trasladan en frazadas, en sábanas, etcétera, ¿no? Lo cual también no es lo correcto. Donde haya una persona fallecida, debería de ser transportada en estas bolsas especiales, ¿no? Ahora obviamente tienen un costo elevado. Si ustedes han debido ver ya que todos los hospitales, por ejemplo, hemos adquirido estas bolsas precisamente para lo que es el COVID, ¿no? Pero son caritas. Pero así es como debe ser, dentro de las medidas de bioseguridad también que se deben de manejar con cualquier cadáver, tendrían que ir siempre en estas bolsas. Ahora bien, el cadáver, como les decía hace un momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un indigente que no tiene, pues, lesiones, no está sucio. Por lo tanto, podemos obviar esto de lavar el cadáver. Ahora, lo que más llama la atención en es su estado de nutrición, ¿no es cierto? Está sumamente delgado, caquético, donde prácticamente ustedes pueden ver todos los huesos sin necesidad de imaginar mucho. Ahí están sumamente delgadito. Entonces, en él vamos a proceder a lo que es
la descripción, ¿no es cierto?, el examen externo y el examen traumatológico, como ya hemos aprendido, de la cabeza a los pies. Su peso, su talla, para ver también algunas características que pueda tener en particularidad. Los ojos, que les había dicho, ¿no? Tienen que abrirse, tiene que verse los fenómenos cadavéricos también que hemos aprendido de deshidratación, o alguna particularidad a nivel de lo que es dentro del globo ocular, ¿no? Como he dicho, dentro del ojito. La barba, los chicos especialmente saben, ¿no? Cuando yo veo una cara lisita, es que supongo que hace muy poquitas horas es que se ha rasurado, ¿no? Por lo tanto, esta persona estaba viva. Al contrario, si es una persona que está rasposita la cara, entonces puede tener un día, ¿no es cierto? Entonces hace un día esta persona estaba todavía viva. Los pelos crecen a razón de 0,4 a 0,5 milímetros día. Entonces, en barbas chiquitas, por eso es que se está midiendo ahí, puedo llegar a hacer la operación, ¿no? De cuánto mide y hace cuánto más o menos esta persona estaba viva. Lo que no pasa en barbas largas, ¿no? Es como del cabello. Yo no puedo saber a través del cabello cuánto tiempo lleva vivo, porque no sé si recién se lo ha cortado o hace cuánto tiempo se lo ha cortado. En cambio, este dato de 0,4 a 0,5 milímetros día se lo aplica así, en barbas pequeñitas. La boca, como les decía hace un momento, las causas de muerte que impliquen en esta región pueden ser muchas. Por ejemplo, la sofocación. En la sofocación es el apretar, ¿no? Tapar la nariz, la boca, ya sea con la mano, ya sea con algún elemento o introduciéndoles cosas también dentro de la boca. No se olviden que si es una agresión también los van a golpear, entonces a nivel de la cara externa de la cara voy a tener también lesiones. A nivel de la cara interna lo mismo, los dientes ocasionan lesiones internas de la mucosa. Si yo le doy un puñete o un sopapo a alguien, por ejemplo, le doy muy fuerte, voy a tener la lesión en la parte externa, pero también en la parte interna. ¿Por qué? Porque donde hay hueso, la mucosa también se daña al interior. La lengua, como hace un momento les decía, si yo me he tomado, por ejemplo, un anticongelante, un corrosivo, etcétera, voy a encontrar lesiones en la mucosa, lesiones en la lengua, voy a encontrar lesiones que sangran, ¿no es cierto? Un olor particular, o a veces les meten elementos extraños, por ejemplo, les meten pedazos de tela, les meten elementos cortantes, o por ejemplo en personas viejitas les falta sus prótesis dentales y a veces se las encuentra en la parte posterior, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante. Lo mismo la nariz, como hace un momento les decía, en personas que son adictas, por ejemplo, de manera crónica, voy a ver de que el tabique de la nariz muchas veces tiene perforaciones o está sumamente irritada las coanas, ¿no es cierto? Entonces, tengo que revisar cada una de ellas, los olores que pueda encontrar en estas zonas. Las uñas. Las uñas son muy importantes, especialmente en agresiones, en peleas, también en delitos sexuales. El otro día, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el relato de una muchacha donde ha sido agredida sexualmente y una vez que terminó la agresión y que se la estaban dejando a la chica
escapar. La chica dice se abalanza sobre uno de ellos y le rasca toda la cara. Entonces, cuando se busca en las uñas, ¿qué voy a encontrar? Pedazos de piel, ¿no es cierto? Entonces, eso lo mismo se aplica en el cadáver, ¿no? Cuando tengo estas sospechas, cada mano se la coloca, bueno, en este caso, digamos, el viejito no es a la causa, ¿no es cierto? Lo que no implica, lo que no tampoco significa que a los varones no los agreden sexualmente. Ya cuando hagamos agresiones van a ver de que todos en esta época pueden ser víctimas de agresión sexual. A los varones los agreden sexualmente por la vía anal, ¿no es cierto? Lo cual les introducen pues elementos diversos que les ocasionan múltiples lesiones. Entonces, en esta época, lamentablemente, este delito ha cobrado pues mayor número de víctimas. Y cuando tenemos cadáveres sospechosos de agresiones sexuales, entonces tengo que cada mano agarrar por separado y bajo un pedazo de tela blanca o un pedazo de papel, cada dedo tengo que ir trabajando, ya sea con un corta uñas o ya sea con una lima o con algún elemento que me permita sacar todos los elementos que se encuentren debajo de las uñas. Uno es esto, ¿no? Agarrar la lima y sacar debajo de cada una de las uñas todos los elementos que puedan tener. Entonces, una vez que concluyo la mano derecha, paso a la mano izquierda y las tengo que mandar al laboratorio por separado. También, si es que no hago con la lima, puedo agarrar una corta uñas o una tijera y cortar lo más al ras posible las uñas, ¿no? Y mandarlas al laboratorio para que ellos procesen. Tengo que identificar si es mano derecha, mano izquierda cuando mando estas pruebas. Tengo que buscar señas particulares, como les decía, ¿no? Alguna cicatriz, alguna lunar, algún tatuaje, etc. Ahora bien, una vez que concluyo todo esto, procedo a la apertura del cadáver. Les había indicado que hay distintos métodos para abrir, distintas técnicas. Las más usadas habíamos visto que son las longitudinales. Y de las longitudinales, la más usada habíamos visto que también es la cricopubiana. Siempre buscando el hecho de que lesionemos lo menos posible el cadáver. ¿Para qué? Para que ellos puedan volver hacia un medio familiar sin que esto signifique algún trauma para su familia, ¿no? Que pase lo más desapercibido posible el hecho de hacer la autopsia. Entonces, en este caso está agarrando, o está empezando el corte donde el cartílago cricoides. Y eso en línea recta se baja en un solo corte hasta el pubis. Ahora bien, para trabajar en boca y también podamos tener un mejor panorama, se agarra el cuchillo como ustedes están viendo y se secciona todo lo que es el piso de la boca, o sea, se corta alrededor del borde del maxilar inferior para cortar toda la inserción de los músculos en este hueso y así nosotros poder tener acceso a la boca y sacar la lengua por debajo, ¿no? Se repliega también hacia ambos lados
toda la piel. ¿Para qué? Para que podamos cortar la parrilla costal. Ahí ya ustedes ven la articulación condrocostal. En este caso es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque es una persona sumamente delgada y no hay panículo adiposo. En cambio, personas normales o gorditas, vamos a tener ahí debajo de la piel y sobre la parrilla también múltiple tejido graso, ¿no? Un tejido graso gordito, digamos, gruesito, de acuerdo a que si somos flaquitos o somos delgaditos, o más dicho, somos gorditos, ¿no? Hacia abajo lo mismo, y como en este caso ustedes, por ejemplo, ven, casi no tiene panículo adiposo, por lo tanto ya prácticamente uno abre esta zona y ya está expuesto todo lo que es el abdomen mismo, ¿no? Con una tijera, con un cuchillo, con un bisturí, con un costótomo, dependiendo de lo que tengamos a la mano. Hacemos de abajo para arriba, en forma triangular, sobre los cartílagos condrocostales, ¿no? Y tenemos esto, de que se libera el peto esternal, que se llama, y por lo tanto, una vez que se saca esto, tenemos tórax y abdomen para poder directamente trabajar. Lo que está agarrando en su mano es la lengua. Entonces se agarra la lengua y se tracciona hacia adelante. ¿Para qué? Para que en un solo bloque se desprenda todo lo que es la vía aérea y la vía digestiva. Entonces, si estamos en una persona en decúbito dorsal de adelante para atrás, sin tener que hacer esta maniobra, la vía aérea está adelante, ¿no es cierto? Y la vía digestiva está atrás. Pero cuando tracciono agarrando la lengua, tracciono sobre el tórax, la vía digestiva va a estar adelante y la vía aérea va a estar atrás, ¿no es cierto? A medida que va avanzando la autopsia, tengo que ir también sacando mis respectivas muestras. Por ejemplo, cuando estoy revisando los ojos, si es que voy a necesitar humor vítreo, agarro una jeringa y a nivel de lo que es el ángulo interno del ojo, realizo la punción y extraigo el humor vítreo de ambos ojos. Y esto mando al laboratorio. Drogas, alcohol, son los mejores lugares para buscar. El alcohol, sobre todo a nivel del humor vítreo, es un dato muy, muy real. Lo que no pasa, por ejemplo, en las muestras de cuello o de vasos periféricos. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la putrefacción, también dentro de la descomposición se generan alcoholes. Por lo tanto, cadáveres que, por ejemplo, estamos seguros de que no han tomado nada de alcohol, si yo proceso muestras en ya avanzados de putrefacción, va a salir positivo. Entonces, no es un dato correcto. Por lo tanto, el lugar ideal para sacar la muestra para alcoholemias es el humor vítreo. Entonces, una vez que está libre y hemos traccionado hacia adelante tanto la vía aérea como la vía digestiva, con una tijera procedo a abrir ambas vías, a nivel del esófago, a nivel de la tráquea, hasta la bifurcación de los bronquios. Y las abro como una especie de libro, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda ver la mucosa. Tengo que ver características, por ejemplo, en la vía digestiva, en el nivel del esófago. Voy a buscar presencia de varices esofágicas, voy a buscar cómo estará la mucosa,
si hay sangre, si hay, qué sé yo, por obra del reflujo, por ejemplo, ¿no? No se olviden que no solamente es parte de la autopsia científica también, entonces de patologías voy a buscar datos también, todo lo que, o puede ser un NN, ¿no? Que ha muerto, qué sé yo, por una hemorragia digestiva, por ejemplo. Entonces, tengo que ir buscando elementos para mi posible hipótesis. Entonces, voy a ver sus mucosas, por ejemplo, en casos donde me he tomado un anticongelante, un corrosivo, voy a ver pues lesiones a nivel de la mucosa del esófago, ¿no? Ahora bien, cuando son, por ejemplo, en asfixias a cuerpo extraño, en la vía aérea, voy a encontrar pues el pedazo de carne, el pedazo de pan, no sé, con lo que se haya atragantado, tengo que encontrar cuando abro estas vías. Y tengo que documentar cómo está, dónde estaba trancado, dónde estaba obstruido, cómo están las características de la mucosa. Se supone que la persona estaba viva, por lo tanto esa mucosa, al querer o al ver esa lucha para que ese elemento que se ha trancado ahí pueda ser liberado, la mucosa reacciona inflamándose. Entonces tengo que documentar muy bien a qué altura, qué es el elemento, ¿no es cierto? Fotografiar, describir cada uno de ellos. Acá está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de cada una de las dos vías tengo que abrir y describir qué es lo que he encontrado. Muy bien, ahora paso a lo que son tórax, ¿no? De corazón, pulmones. Se tiene que pesar, se tiene que abrir cada uno de los órganos. Cuando mi posible causa de muerte esté en este órgano, mis cortes serán mucho más finos. Pero por el contrario, si es simplemente rutinario de pasar y ver cómo están, entonces mis cortes serán grandes. Puedo encontrar, por ejemplo, un posible cáncer, ¿no es cierto?, de pulmón, que podría ser primario o podría ser secundario, ¿no es cierto?, dependiendo de los casos. Si es que amerita el caso de la parte donde me llame la atención, voy a mandar a patología. Pero en el protocolo de autopsia tengo que documentar de que estoy sacándome un pedazo del pulmón derecho, izquierdo, del lóbulo superior, inferior, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que anotar muy bien estos detalles, porque no se olviden de que sobre una autopsia puede venir una exhumación. Entonces, para que las personas que van a realizar la exhumación sepan qué van a encontrar, entonces yo tengo que colocar qué cosas me estoy sacando. Y lo que hace un momento les decía, si yo creo que ha habido hemorragia interna, tengo que sacar mi muestra y tengo que medir cuánta sangre he encontrado. Si necesito sacar muestra también, lo mismo. El corazón, tengo que pesarlo, ¿no? Ustedes saben que en nuestro medio, el Chagas es una de las principales causas de lesión en el corazón. Por lo tanto, estará agrandado. O los infartos, los recientes, los antiguos, cómo están las coronarias, cómo está el pericardio. Tengo que abrir el corazón y ver las 4 cavidades, los grandes vasos, cómo están en personas mayores, por ejemplo, la arteriosclerosis, cómo están las válvulas, cómo están las cuerdas tendinosas, si hay dilatación de una, de todas, de cuántas cavidades.
¿no es cierto? Entonces, cada una de ellas tengo que valorar y buscar elementos que puedan apoyar o descartar una determinada causa de muerte. En abdomen, como ustedes están viendo ahí, lo que está haciendo es cubrir las costillas donde hemos cortado para evitar los cortes, ¿no? Y en abdomen tendría que proceder a hacer lo mismo. De derecha a izquierda, revisaré hígado, estómago, todo lo que son los intestinos delgados, gruesos, el páncreas, los riñones. Entonces tengo que ir revisando cada uno de estos órganos. Es imprescindible que la vesícula, por ejemplo, se la saque y se la mande también al laboratorio. Como les decía, mis cortes serán grandes o pequeños de acuerdo a dónde es mi sospecha del órgano dañado. Acá lo mismo. El estómago se agarra por sus dos extremos y se lo secciona. Se lo lleva a una bandeja y por la curvatura mayor del estómago se hace el corte. Y se observa, ¿no? El contenido y las características de la mucosa. El contenido también nos habla de la persona. Por ejemplo, en personas que han comido recientemente, nos da, y que yo encuentro ahí, por ejemplo, restos semidigeridos, qué sé yo, de un fideo, un arroz, ¿no es cierto? Entonces me da indistintamente, me da un dato indirecto de que esta persona hace algunas horas recién estaba con vida. Entonces, hace unas horas algo ha pasado que ha ocasionado su muerte, ¿no es cierto? Ahora al revés, cuando encuentro estómagos prácticamente vacíos, entonces me dicen, ¿no?, de que hace muchas horas esta persona no se ha alimentado. Entonces son signos indirectos que me ayudan a dar también una posible data. En intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, en las reacciones alérgicas, muchas veces la respuesta está aquí, en las comidas, ¿no? Entonces, mando al laboratorio este contenido, ¿para qué? Para que me diga también qué es. Por ejemplo, en personas que se toman medicamentos para suicidarse, ¿no? Diazepanes, por ejemplo. Ahora, en cuanto a cuadros de patologías, una úlcera perforante, sangrante, por ejemplo, voy a encontrar ahí. En gastritis crónicas, esas mucosas están pues rojas, congestivas, ¿no es cierto? Entonces, aporta mucho de acuerdo a los casos. Acá vemos la mucosa solita ya, ¿no? Se la puede lavar también. El contenido gástrico lo puedo poner en una botella y el estómago lo puedo lavar y ver realmente. Ahora, si por ejemplo en este momento encontráramos una úlcera perforada, tengo que sacarle fotografía, ¿no? Para documentar que esta ha sido la causa de la hemorragia y la hemorragia posteriormente llevará a un shock hipovolémico. El páncreas, que será pues importante en personas, por ejemplo, diabéticas, ¿no? O también en cuadros, por ejemplo, personas que han fallecido por una pancreatitis, por ejemplo. Toca mucho ver que cuadros de colelitiasis, por ejemplo, terminan pues muchas veces complicándose con pancreatitis, ¿no? Y llegan a fallecer. Y la familia obviamente nos demanda muchas veces por mala praxis, etc. Entonces muchas veces estos casos, cuando son muy peleados
cuando hay altos indicios de que la parte médica no ha hecho lo que tenía que hacer, entonces se llevan autopsias, donde vamos a ver en esta parte, obviamente, tenemos que encontrar seguramente si es litiásica, vamos a encontrar en los respectivos conductos cálculos, ¿no? Y páncreas inflamados, digeridos. Los riñones lo mismo, ¿no? Tengo que revisarlos y abrirlos. Pueden haber malformaciones como riñones en herradura, puede haber también litiasis, puede haber obstrucciones, hidronefrosis. Tengo que revisar la parte externa de la cápsula, también la parte interna. Tengo que revisar los ureteres, la pelvis renal, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente sacarme muestras si amerita el caso. Los intestinos, cuando no son la causa de mi estudio, tengo que revisarlas así de manera general, todas las asas en toda su longitud. Pero cuando, por ejemplo, tengo arma blanca, arma de fuego, a nivel de abdomen, ahí sí se vuelve más tediosa esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una perforación a nivel de, qué sé yo, del ombligo, ahí pesado por esa zona, las asas están superpuestas, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener múltiples lesiones en las asas por una sola herida penetrante, por ejemplo, en un abdomen. Varias asas en distintos segmentos se van a ver comprometidos, por lo tanto, lo mismo pasa en heridas de arma de fuego en el abdomen, ¿no es cierto? Y tanto en el vivo como en el muerto. En el vivo, por ejemplo, cuando entran a cirugía, tienen que buscar pues todos los posibles orificios de entrada y de salida al interior del intestino delgado, por ejemplo. Entonces, tienes que revisar toda la longitud del intestino delgado para ver que realmente, si estamos en la persona viva, para suturar, ¿no es cierto?, para dar solución. Y en el muerto, pues, para corroborar que se ha producido cuántas lesiones en estas asas. La vejiga. La orina también nos va a dar mucha información. Agarramos una jeringa y después de realizarle un pequeño corte en la vejiga, obtenemos muestra, ¿no? Entonces, lo mismo que sangre nos da muchísimos datos, la cantidad de orina, el color, el olor. A nivel de lo que son los genitales externos, a nivel de los testículos hay que palpar, muchas veces hay ausencias, por ejemplo, en personas así ya mayores, podemos tener también un cáncer de testículo, ¿no? Entonces, testículos que se los palpa duros, leñosos, ¿no es cierto? Entonces, o también puede haber ausencia. Y podemos o no, si estamos sospechando, por ejemplo, de un posible cáncer, voy a sacarme pues la parte esta y la voy a mandar al laboratorio, ¿no? En cuanto a lo que son el tacto rectal, si estoy pensando que ha sido una agresión sexual, no hago lo que ustedes están viendo, de introducir el dedo y ver, por ejemplo, si es que no hay algún cuerpo extraño, no hay algo que nos llame la atención en esta zona, ¿no? En este caso, si fuera una agresión sexual, no hago esto y más bien lo que hago es introducir hisopos, 3 hisopos por cavidad. Entonces, cuando uno hace una autopsia completa, como marca la ley, el cuerpo debería de quedar así, totalmente vacío. Y en este caso se procede a revisar
la parte de columna, la parte de las costillas. Ejemplos, si ha sido, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Una policontusión. Puede haber fracturas de los arcos costales o de las columnas o de la columna. Entonces puedo también, si es que estoy en la posibilidad de sacarle una placa radiográfica, me facilitaría mucho, que veo la placa si ahí no hay fracturas. En cambio, si no tengo, cada uno de los arcos costales los tendré que palpar y revisar en busca de posibles fracturas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está haciendo es eso, cortes a nivel del espacio entre las costillas, palpar, buscar, tocar, buscar créditos, ¿no es cierto?, de cada arco costal y de la columna también. Así que por eso, si es que hubiera la posibilidad de sacar una radiografía, pues sería lo ideal. Y como ustedes están viendo ahí, ya se procede a lo que es la sutura. Como ustedes han visto, si hacemos una verdadera autopsia, nada va a volver a su lugar real. Es más, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, muchas veces que se agarra y se lo pone ahí directo donde sea. Muchas veces el hígado termina en tórax, o el corazón termina en el abdomen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay, digamos, no se lo coloca nada en su lugar, no hay esa predisposición a veces. Otros sí agarran y más o menos tratan de colocárselos donde es. Pero esto es para que ustedes vean cómo de destructiva también puede ser la autopsia, ¿no? Por lo tanto, si es que vamos a querer hacer una exhumación, nada va a estar en su lugar. Por eso es que quiero que se les quede muy bien grabado estas imágenes, para que cuando ustedes escuchen exhumar, ustedes automáticamente piensen en que si se ha hecho una autopsia, lo que voy a encontrarme pues ya no va a ser nada de lo que encontraría en un cadáver que no ha sido tocado hasta ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa con la cabeza? Agarramos un cuchillo y hacemos el corte de la apófisis mastoides a la otra. O sea, hacemos una incisión bimastoidea. Y replegamos el cuero cabelludo. Acá también quiero hacerles un recordatorio, ¿no? Si, por ejemplo, durante el examen externo he encontrado que tengo una lesión en la cabeza, y esto se aplica para todo el cuerpo también, ¿no? Si encuentro una lesión, tiene que ir desde afuera hacia adentro. Tengo, por ejemplo, una contusión en la cabeza, a nivel del cuero cabelludo, en la región occipital, pónganle. Cuando
yo voy a abrir en esta parte, o debajo del cuero cabelludo, en la cara interna del cuero cabelludo, voy a tener la lesión. Sobre el cráneo, especialmente si es que ha sido la causa de muerte este golpe a nivel de la cabeza, sobre el cráneo también tendré la lesión. Cuando abra cráneo al interior de la masa encefálica, también se va a replicar esta lesión en la misma dirección, o sea, de la superficie a la profundidad, se tiene que documentar esta lesión. Por lo tanto, si solamente encuentro en la parte externa del cuero cabelludo y no al interior, entonces no es pues la causa de, no es la causa de muerte, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que, de cada parte en la cual hemos encontrado una lesión y creemos que pueda ser la causa de la muerte, pues de la superficie a la profundidad tendré que encontrar la lesión y documentar. Ejemplo, en abdomen también. Si es que he sufrido una lesión por arma blanca, por ejemplo, en el área hepática, en la piel voy a encontrar la lesión, ¿no es cierto? Cuando voy a abrir abdomen, lo mismo. En el hígado lo voy a tener también y ahí veré cuánto del hígado ha comprometido los vasos o no, o solo es en la superficie, solo la cápsula, ¿no es cierto? O si es que has sufrido, por ejemplo, si es que ha fallecido después de estar internado, si es que la parte médica, por ejemplo, le ha hecho la resección de alguno de los lóbulos. Entonces, todas esas cosas voy a encontrar durante la autopsia. ¿Tú ibas a ir con ella? No. Sí. Los micrófonos, chicos. Ya, entonces, de la superficie a la profundidad, todo esto tengo que verlo. Entonces, hemos replegado el cuero cabelludo, en este caso, por ejemplo, hacia el cuello va a ir uno de los repliegues y hacia la cara va a ir el otro. Entonces, queda expuesta así la calota craneal. Este cadáver, por ejemplo, está boca arriba. Entonces, el cuero cabelludo va sobre la cara. ¿Ya? Y agarramos, como ustedes están viendo, un serrucho y cortamos. ¿Puedo o no hacer este corte que ustedes ven? Es indistinto. Acá en nuestro medio no hacemos este corte. Cortamos como ustedes han debido ver cuando en el primer año ustedes se han comprado un cráneo y se lo hace en toda su longitud, ¿no es cierto? Sin dejar este corte. Este corte se lo hace no en el fin de que pueda o no alterar algo la autopsia, sino simplemente se lo hace para evitar que el cráneo, cuando se cierre el cuero cabelludo, se mueva. Entonces, lo que les decía, ¿no? Tiene que volver hacia un medio familiar. Tiene que volver hacia un medio familiar y que si yo por ejemplo, no fijo bien el cráneo, este se va a mover y va a parecer como que la frente la tiene salida, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que fijarlo. Y es esta manera que algunos han encontrado para fijar el hueso que ha sido cortado, ¿no? Podemos seguir bajando hacia acá a través con un cuchillo, lo cual nos ayuda pues a que no hagamos lesiones en la parte externa, ¿no? Y podemos seguir divulsionando. En este caso, ya una vez que se abre, acá por ejemplo lo que les decía, si es que va a haber una lesión, acá en el cuero cabelludo que ustedes ven en la parte interna,
tendríamos que también encontrar. Y sobre la superficie del cráneo, lo mismo. Una vez que hemos documentado esta parte que acabo de decirles, pasamos a lo que es la extracción de la masa encefálica, ¿no? Y en este caso queda así vacío. En politraumas, por ejemplo, en fractura de base de cráneo, etcétera, voy a documentar lo mismo acá, ¿no? Todas las fracturas que pueda llegar a tener a nivel del peñasco, a nivel del occipital, del agujero occipital, etcétera. O en heridas por arma de fuego, por ejemplo, voy a encontrar el orificio, etcétera, ¿no? Entonces ahí voy a tener que sacarle fotos, todo eso. Y como en este caso ustedes están viendo, la masa encefálica pues no vuelve al cráneo, se lo sutura y listo, ¿no? Ya con eso se concluye. En este caso están cortando, como les había dicho ya. Si pienso que es mi causa, entonces mis cortes serán más finos, mandaré al patólogo, etc. Si es solamente de revisión, se harán cortes grandes, tanto a nivel de lo que es el cerebro como a nivel de lo que es el cerebelo. Tengo que observar las circunvoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si hay lesiones, como les decía, tengo que describirlas, cuánto han penetrado en la masa encefálica, si es que hay hemorragias, o pueden ser también que han simulado, por ejemplo, que le han disparado en la cabeza, y sin embargo no hay lesiones vitales, ¿no es cierto? Entonces, todo hay que proceder a revisar y mandar a patología. Este es uno para sacar la placa, una placa de, ¿cómo es? Una placa radiográfica, ¿no? Y listo, con eso hemos terminado lo que es autopsias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Creo que no, doctora. Bueno, entonces ahora vamos a llamar a la lista y prácticamente estamos en hora. Doctora, no se le escucha bien. Sí, vamos a llamar lista, les decía. Aguilar, Presente. Álvarez, Presente. Andrade, Presente, doctora. Angulo, Arias, Arrazola, Bustamante, Chávez, Cordero, Corrales, Presente, doctora. Cosío, Presente, doctora. Espinosa, Fernández, Flores, Fuentes, Presente, doctora. González, Laguna, Presente, doctora. Lara, Presente, doctora. León, Presente, doctora. Machicado, Presente, doctora. Mamani, Presente, doctora. Mercado, Presente, doctora. Miranda, Presente, doctora. Osorio, Paco, Prado, Presente, doctora. Rebollo, Presente, doctora. ya, Rojas, Santa Cruz, Presente, doctora. Silva, Silva, presente, doctora. Soria, Ticona, Presente, doctora Ticona. ya, Torrico, Presente, doctora. Vargas, Eric,
Vargas Rodrigo. Velarde. Veloso. Presente. Velarde, ¿no? Veloso presente, doc. Sí, Velarde presente, doctora. Ya están las dos. Veloso también. Ya. Vidal Vidal presente. y Ugarte. Listo, chicos, entonces con eso hemos concluido. Los espero en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego.